Ventajas de un cable BFD. Es el elemento fusible entre el motor y el variador de velocidad y además es el más barato. Es el elemento más fácil de conseguir entre el motor y el variador. En caso de requerir una reparación de motor o de variador, será más barato y más fácil conseguir un cable BFD. Contribuye a reducir las armónicas del sistema. Contribuye a reducir los problemas de chisporroteo en los valeros. Y con esto contribuye a reducir fallas prematuras en el motor. Las ventajas de un cable convencional sobre un cable control estándar es que el cable BFD está diseñado para que el aislamiento que funciona como un capacitor, es decir, almacena energía, tenga el espesor suficiente para soportar los picos de corriente que demanda el motor en el arranque y por medio de un blindaje robusto, el sistema sea capaz de proveer de protección contra ruido electromagnético al sistema, es decir, interferencia del medio hacia el motor o el variador de proceso, y al mismo tiempo que el cable no genere ruido al sistema dentro de la planta o de otros procesos en la planta. Nos referimos a armónicas inducidas y armónicas generadas. Los cables estándar están diseñados para soportar una corriente de descarga parcial equivalente a 2.5 veces el voltaje nominal del cable, es decir, un cable de 600 volts, la prueba de descarga parcial se hace a 1500 volts aproximadamente, cuando los cables BFD el valor de prueba de descarga parcial es de 6000 volts. Las corrientes generadas en el sistema, sean corrientes parásitas y o de cortocircuito, usarán la estructura de blindaje del cable para regresar la energía al transformador o a la red de tierra del sistema. El beneficio que obtenemos al conducir esta corriente de tierra elimina el daño que se puede ocasionar a los valeros del motor, que se daría sin un sistema adecuado de tierras, reduciendo el costo de mantenimiento del motor en valeros y evitando la falla prematura del motor. Comparemos los dos cables BFD estándar. 4 conductores, es decir, 3 conductores de fase y un conductor de tierra, conocido como full ground por ser del mismo tamaño de las fases, y el de 3 conductores con 3 tierras, conocido como simétrico. Me permití describir un triángulo equilátero en los dos arreglos para poder resaltar el porqué de la explicación que a continuación expongo. En el cable de 4 conductores, la onda senoidal generada en cada fase tendrá un vector de potencia diferente y genera una corriente que será la suma vectorial de la energía inducida al conductor de tierra. Como el conductor de tierra es parte del circuito, la corriente fluirá a través del motor. Esta configuración es muy utilizada en la ingeniería europea y es un ejemplo de sustitución directa de las aplicaciones desarrolladas en Europa. Es decir, de manera convencional existen los cables de control y fuerza de 4 conductores y el tamaño convencional del conductor de tierra europeo es igual al tamaño de la fase. El valor de la corriente parásita aumenta con el tamaño del cable. En cables de control, el impacto se puede considerar moderado. Sin embargo, en cables superiores a 16 milímetros será recomendable el uso de un arreglo diferente. 3 conductores más 3 tierras. Antes de empezar la explicación haremos un poco de trigonometría. Dado que los 3 conductores están equidistantes, la frecuencia se distribuye cada 120 grados para con ello tener cubierto los 360 grados. Seno de 120
es 2π/3, seno de 240 grados es 4π/3. Esta ecuación gráficamente sería así, en donde prácticamente la corriente inducida al sistema es cero, no importando el sentido del flujo de corriente. Invariablemente tendremos la sumatoria del sistema igual a cero. Cable BFD 2X STCIJ. Es un cable simétrico. El conductor es un conductor cableado con clase 5. Actualmente el cable americano se fabrica en clase B, es decir, clase 2 europea, menos flexible que clase 5. El aislamiento es XLIP. El blindaje es a base de cintas de aluminio poliéster que proporciona una cobertura de 100% y una malla de cobre con cobertura de 75%. La cubierta es cubierta de PVC, cumple con clase 1 división 2, cumple con la norma de Tri-Cable y cumple con la norma UL. Un Sercable BFD2X SLST y SYV es un cable BFD con doble blindaje que puede ir directamente enterrado en tubería o en charola. Está configurado de la siguiente manera: cobre suave recocido clase 5, aislamiento de XLP, 4 conductores, 3 de fase y 1 de tierra full ground, cinta de aluminio poliéster, malla de cobre al 75% de cobertura, cubierta de PVC. Este cable es importante resaltar que a pesar de que no cumple la prueba TC, sí cumple con la prueba de flama mexicana CT. La razón es porque es un cable europeo, pero al certificarlo en México, lo certificamos como un cable de uso en charola. Cable BFD 3 2X SLSH. Es un cable simétrico, conductor con cableado clase 5, aislamiento de XLIP, blindaje a base de cinta de aluminio poliéster que proporciona una cobertura de 100% y malla de cobre con cobertura de 75%, cubierta libre de halógenos. Los cables libres de halógeno en Europa cumplen con la prueba 60332-3, que es equivalente a la prueba de charola vertical americana. En Europa no existe la normativa TC, es decir, Tri-Cable, pero existe la prueba que valida el mismo criterio americano. Cable BFD 4G 2X SLCH. Es un cable de 4 conductores. Conductor con cableado clase 5, aislamiento de XLP, blindaje a base de cinta de aluminio poliéster que proporciona cobertura del 100% y una malla de cobre con cobertura de 75%, cubierta libre de halógeno. Nuevamente, los cables libres de halógeno en Europa cumplen con la prueba 6332-3, que es equivalente a la prueba de charola vertical americana. En Europa no existe la normativa TC, es decir, Tri-Cable, pero existe la prueba que valida el mismo criterio americano. Por último, cable BFD 3 2XSLCH-G7. Es un cable simétrico, conductor con cableado clase 5, aislamiento HEPR. En el mercado no hay tantas opciones de cable BFD en EPR o en HEPR, por lo que nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de la diferencia, agregando al portafolio un producto de más desarrollo tecnológico. El aislamiento EPR es particularmente recomendado en zonas húmedas. Eléctricamente, el HEPR es un uletileno propileno de alto módulo con una constante dieléctrica más estable en el largo plazo que el XLP. Blindaje a base de cintas de aluminio poliéster que proporciona una cobertura de blindaje al 100% y malla de cobre con cobertura de 75%. Una cubierta libre de halógeno.
Los cables libres de halógeno en Europa cumplen con la prueba 60332-3, que es equivalente a la prueba de charola vertical americana o mexicana. En Europa no existe una normativa TC, es decir, Tri-Cable, pero existe la prueba que valida el mismo criterio americano. Presentamos la nueva generación de glándulas y conectores de tierra EMC. Un diseño de componentes flexibles dentro de la glándula proporciona la fácil colocación e instalación para los diferentes tipos de aplicación. Fácilmente se inserta y ajusta a la glándula sin tocar los contactos que garantizan la conductividad eléctrica de la tierra, al ajustar la glándula al diámetro adecuado por medio de apriete mecánico, con lo que además se logrará relevar esfuerzos y lograr la protección IP68. El correcto funcionamiento de un cable BFD depende, además de la correcta selección de cable, de un sistema adecuado de aterrizaje, es decir, el uso del conector adecuado. En el cable adecuado solo funcionará si el lado del drive está aterrizado y el lado del motor también.